Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Pues vamos a empezar ya porque es la hora y en primer lugar quería saludar a los, podríamos decir, telespectadores en este momento que recurrimos a esta fórmula telemática todavía en estos últimos coletazos del confinamiento. Y buenas tardes también a los ponentes que hoy nos acompañan, Alicia Ballina y José Ramón Vallespín. Y en primer lugar, y como hago siempre, quería agradecer la colaboración y la participación también de la Fundación Villa Cisneros, sin cuyo apoyo estas conferencias, estas charlas no serían posibles. Así que muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros. Quería hacer una pequeña introducción antes de ceder la palabra a los ponentes. Esta mañana recordaba que en uno de los libros de Unamuno hay una frase que es muy conocida y que yo creo que no le faltaba razón al decirlo a don Miguel, que decía que los vascos, precisamente por ser vascos, somos doblemente españoles, ¿no? Y yo creo que es así, porque los vascos hemos estado siempre en la punta de lanza de la construcción de la nación española. Da igual qué ámbito de nuestra vida miremos o tratemos de abarcar. Hemos sido conquistadores, hemos tenido religiosos, diplomáticos, empresarios, escritores, pintores, pero sobre todo, y mal que les pese a los nacionalistas, lo que más hemos aportado los vascos a la nación española durante muchísimos años ha sido precisamente militares y marinos. En definitiva, hombres de acción, ¿no? Eso es sin duda lo que más ha aportado a la nación española a lo largo de los siglos el País Vasco, ¿no? Y, hombre, la verdad es que no me gustaría contribuir a prolongar esta fiebre iconoclasta que se ha desatado en las últimas semanas, pero sí me gustaría recordar que muchas de las calles, de las alamedas, de las avenidas, de las plazas que hay en el País Vasco y que la gente no sabe muy bien, conoce el nombre, pero no sabe a quién están dedicadas, no saben cuál es el origen ni la razón por la cual se titula una avenida o una calle con un nombre determinado. Pues hoy explicaremos que muchas de esas avenidas y de esas calles en Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria están dedicadas a militares y a marinos de la Armada Española, ¿no? Pues gente como Mazarredo, el general Álava, Urdaneta, Legazpi, Oquendo, el general Castaños, Churruca, Lezo, Recalde, el propio Zumalacárregui, eran militares, ¿no? Y yo creo que después de estos 50 años de la historia de España, en los que el ejército, especialmente en el País Vasco, ha sido atacado con saña, ha sido repudiado como algo ajeno, creo que es muy conveniente desarrollar esta mesa redonda de hoy, ¿no? Durante demasiado tiempo se ha considerado al ejército español en el País Vasco como una especie de fuerza de ocupación. E incluso en los últimos meses hemos visto cómo se ha rechazado su ayuda en dos casos muy puntuales en los que hubiera sido fundamental contar con su apoyo. Me estoy refiriendo al episodio del derrumbe del vertedero de Zaldívar, en el cual el Lehendakari, con una suficiencia y un desprecio que no quiero calificar, pues rechazó la ayuda de la UME y todavía hoy no han aparecido los cadáveres de los dos trabajadores que permanecen allí sepultados. Y hace también escasas semanas hemos podido ver cómo se ha rechazado la ayuda del ejército para contener el virus de la pandemia en el País Vasco, ¿no? Una ayuda que se ha desplegado en todas las partes de España, incluso hasta en Cataluña, y sin embargo aquí el País Vasco ha sido una ayuda rechazada por el ejército. Por eso, desde la Asociación Esteban de Garibay, hoy lo que queremos es reivindicar el ejército como una institución propia de los vascos, porque está en el tuétano de nuestra razón de ser, ¿no? De nuestra condición de vascos y, por tanto, como decía Unamuno, doblemente españoles. No me quiero extender más en esta presentación, simplemente quiero hacer una presentación, valga la redundancia, de las dos personas que hoy nos acompañan. De momento solo veo a Alicia, espero que también esté José Ramón por ahí, aunque no le veo ahora en la pantalla. Alicia Ballina
es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y doctora en Historia del Arte y en estudios del mundo antiguo. Ha sido también directora técnica de un museo muy importante, del Museo Naval de San Fernando, en Cádiz, y en la actualidad tiene un título muy largo que voy a leer para no equivocarme. Es jefa de la sección de estudios e investigación de la Secretaría General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, nada menos. Y nos acompaña también José Manuel Vallespín, marino de la Armada, que yo creo que será de los pocos que tiene 4 empleos, porque es, en primer lugar, capitán de navío, que en el Ejército de Tierra tiene el empleo de coronel, pero cuando está embarcado, para sus subordinados es comandante de la nave, y él nos dice que le gusta que le llamen capitán. Por lo tanto, creo que es uno de los pocos marinos que tiene simultáneamente 4 empleos. Y actualmente es jefe del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. Entre los dos, como si fuera una especie de partido de tenis, van a ir lanzándose la biografía de un marino o un militar ilustre, nacido en el País Vasco y que hizo más grande a España colaborando en el Ejército y en la Armada. Comenzará José Ramón hablando del Cano, luego continuará Alicia con Catalina de Arauso, después volverá la pelota a José Ramón con Urdaneta, después volverá otra vez al otro lado de la pista con Blas de Lezo y para terminar hablaremos de Recalde, de Mazarredo, de Churruca y de Álava. Y esto, que no se asuste la gente, lo haremos de la manera más dinámica posible para que, en definitiva, despertemos el apetito por conocer estas biografías y otras muchas más de marinos y de militares importantes que dieron gloria a España. Así que, sin más, ya os dejo con el capitán de navío, José Ramón Vallespín. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Entiendo que se me escucha. Si me haces un signo, ¿hay algún problema con la cámara? Bien, te escuchamos, pero yo no te veo. Bien, bien, lo siento, es un poco lo mismo que ayer en la prueba, pero esta vez no he conseguido resolverlo. Ahora voy a hablar de Juan Sebastián Elcano y prometo durante el siguiente rato tratar de entrar. De todas maneras, soy bastante feo, así que no se entiende nada. La descripción ha sido suficiente. Bueno, entonces, como tenemos poco tiempo, la personalidad del Cano es, por supuesto, imprescindible cuando hay que hablar de vascos al servicio de España, militares, marinos, etcétera, etcétera. Por supuesto, Juan Sebastián del Cano no es un militar estricto, no es ni de la Armada Española que hoy conocemos, ni era soldado de los ejércitos, al contrario. Juan Sebastián Elcano era un marino de Guetaria, era un marino mercante, del cual sabemos, desgraciadamente, bien poco en detalle. Es una figura que tenemos, bueno, información detallada de ciertas cosas, por supuesto, de la vuelta al mundo, pero no es estrictamente un personaje que podamos decir que lo conocemos bien. Se han hecho muchas cábalas y yo diría que las biografías que hay, todas hacen bastante elucubración, y, por ejemplo, cuando dicen que era un marino que tuvo problemas con, digamos, con el gobierno, con la administración, porque había devuelto un barco a unos saboyanos, bueno, eso lo sabemos solo por un papel que le dio el rey diciendo que le perdonaba. Pero la verdad es que es un poco raro porque ¿qué pintaban unos mercaderes saboyanos que son de tierra adentro teniendo tratos con Juan Sebastián Elcano con un barco? Quiero decir con eso que, bueno, lo que sabemos es que era marino, eso sí que lo sabemos, de un pueblo muy marinero como es Guetaria, y que, por supuesto, que había alcanzado el grado de maestre, que en un barco mercante era el capitán, digamos, era el jefe del barco, bueno, con cierta limitación, porque si había un piloto, el piloto era el que mandaba en el rumbo, en determinadas cosas de la navegación, y el maestre era el jefe de la tripulación, desde luego, y era el que hacía de piloto o de capitán cuando no había ni piloto ni capitán. El caso es que, bueno, quiero decir que como nos cuentan que se alistó en la Armada de la Especiería de Magallanes en Sevilla por sus problemas económicos, bueno, yo recomiendo tener bastante prudencia con eso,
porque registro concreto no hay. Y el caso es que se alista como maestre, y por mucho que algunos digan que escondió sus problemas, yo pienso que, bueno, que pudo tener sus problemas y que por supuesto, los marinos mercantes siempre están, bueno, bordeando, digamos, la legalidad, porque la administración, eso tanto antes como ahora, te obliga a unas normas y muchas veces pues tú ajustas para cumplir lo justo, ¿no? Con eso quiero decir que Elcano se alista en la especialidad, en la Armada de la Especialista como marino. Pero como la armada aquella no era una armada puramente mercante, sino que tenía un capitán general, al principio iba a tener dos, el capitán general fue finalmente Magallanes, el único. Magallanes no solo era capitán general, sino que era caballero de Santiago y por lo tanto era, digamos, un militar de lo que era entonces. Y si él era capitán general, la tripulación que llevaba estaba sometida a la jurisdicción que podemos llamar de entonces militar. Despejado con eso el hecho de que Juan Sebastián Elcano formó parte de una armada en un tiempo en que había armadas sueltas, no había una armada como hay hoy, un cuerpo perfectamente organizado, bueno, Juan Sebastián Elcano se alista como marino experimentado, primero como contramaestre y luego como maestre de la Concepción. Y durante todo el viaje pues tiene una actuación que yo diría que es la normal en un hombre recio, decidido, que sabe de lo que habla, y por eso participa en el motín famoso de San Julián por incitación de otros que no están contentos con el capitán general. Esto también hay que quitarle hierro. Los motines entonces se producían con cierta regularidad. Cuando acabe con Churruca hablaré también de un motín. Entonces, Juan Sebastián Elcano, el gran mérito que tiene es que después de los sucesos de San Julián, que se le perdona, hay quien dice que se le degradó a marinero. Yo, en fin, tengo mis dudas porque lo que se le paga al final es un sueldo, primero de contramaestre y después, perdón, primero de maestre y después de capitán. El caso es que con el desgaste en personas de la expedición, por las enfermedades, por los accidentes y sobre todo por la batalla en la que muere Magallanes, pues lógicamente, por sus virtudes innatas, Elcano va ascendiendo en el escalafón de la Armada. Y cuando llega el momento definitivo, han conseguido llegar a las Molucas, una hazaña marítima inconmensurable, encontrar el paso que no se sabía dónde estaba, no se sabía siquiera si había un paso para pasar del Atlántico a lo que hoy llamamos Pacífico, entonces del Mar del Norte al Mar del Sur, cruzan el Pacífico por primera vez sin que nadie les haya dicho cómo se hacía ni qué vientos había. Sobre todo, quizá es una de las advertencias para quien quiera desde el mundo no marinero y quiera entender lo que hicieron aquellos hombres, tiene que comprender que entonces los barcos eran exclusivamente de vela. Si no había viento, si no conocías el viento, no llegabas y tenías que llevarlo de popa. No valía tener el viento de proa, había que tener viento y favorable. Ese es el conocimiento mayor que aporta Juan Sebastián Elcano. ¿Por qué? Porque cuando ya están en Molucas y ya ha muerto Magallanes y ya han relevado a 2 o 3 capitanes generales por medio y se encuentran con que quieren hacer la vuelta porque el conflicto con los portugueses empieza a encender, no cabe duda que Juan Sebastián Elcano sale con la victoria mientras Gómez Espinosa se queda en las islas porque tenía una avería. Habían salido los dos juntos. Nadie dice con qué rumbo salieron cuando iban juntos. La Trinidad se tuvo que quedar y Juan Sebastián Elcano coge el rumbo del sur. A mi modo de ver, hay que aclarar que Juan Sebastián Elcano lo que hace bien ahí es escoger el rumbo que podía hacer por los vientos que en ese momento reinaban. En esa época del año, el viento le obligaba a coger el rumbo del sur. No quiere decir eso que no tuvo una genialidad. Tuvo la genialidad de entender aquellos vientos basándose en el conocimiento de unos pilotos locales que no hablaban castellano. Es decir, eso tiene mucho mérito. Hizo un viaje enormemente esforzado desde Molucas de vuelta a España. Hay una confusión también que me gustaría aclarar, y ya con esto voy a prácticamente terminar, que es que se dice que huía de los portugueses porque no podía entrar en aguas portuguesas. Realmente no existían aguas portuguesas y aguas castellanas. Lo que existían eran costas. Lo que no podía era entrar en las costas portuguesas, pero sobre todo lo que no podía hacer era comerciar en las costas portuguesas. Por eso cuando entra en Cabo Verde no le dice nada el
el gobernador portugués, hasta que se enteran que lleva clavo. Y como el clavo era de las Molucas y los portugueses consideran que las Molucas son suyas, es por lo que le quieren prender. En fin, él consigue escapar con una habilidad marinera muy grande, sabe el camino de vuelta, tiene que ir hasta Azores, eso también es sapiencia marinera, y por fin termina el viaje. Se gana el mérito de haber sido el primer hombre que da la vuelta al mundo, pero yo quiero señalar que esa expedición, lo más importante de esa expedición fue completar el abrazo del mundo. Los castellanos yendo por el Pacífico y los portugueses yendo por el Índico. Aquellos portugueses se consideraban tan españoles como el resto de los reinos españoles, abrazaron el mundo cuando llegó Magallanes a Filipinas o cuando llegaron Espinosa y a tal. Y bueno, ese es el gran mérito del Cano, una sapiencia marinera enorme, una capacidad de mando enorme, ninguna preocupación de si quien manda es de Castilla o si el capitán general es portugués, ellos eran castellanos, con todo el mérito. Juan Sebastián Elcano es uno de los marinos más ilustres de nuestra historia. Encima tuvo un final dramático, que fue enseguida se apuntó a la siguiente expedición, esperó que lo nombraran capitán general, como no tenía, digamos, la nobleza suficiente, lo pusieron a las órdenes de Loaiza. No obstante, él dirigía aquella operación porque Loaiza era un noble que le dejaba a él hacer, y muere en el Pacífico de una forma casi griega, por el efecto del destino y de los dioses. Y con bueno, esto ahora diríamos que Elcano era un crack, porque entender los vientos y encima hacerlo en otro idioma, eso ya es para anotar, José Ramón. Básicamente, muy buena puntualidad. Con Alicia, que mientras tú arreglas lo de la cámara, vamos con Alicia, que nos va a hablar de la monja alférez, de Catalina de Auso. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por la organización. Gracias también a Patricia y, por supuesto, a la Fundación Villa Cisneros, también por toda la logística, por invitarme y por ser siempre tan magníficos en la difusión del patrimonio cultural. Vamos a hablar de una de las poquitas mujeres, también de origen vasco, guipuzcoano, Catalina de Erauso, con el sobrenombre, además ella misma se lo llama en su supuesta o biografía, ¿no?, escrita de su puño y letra. La historiografía dice que la escribió ella de su propio puño y letra. Luego os enseñaré bibliografía y os enseñaré algunas traducciones, porque su biografía se ha traducido a muchísimos idiomas. Es un personaje bastante conocido dentro del ámbito militar, quizá no tanto en el ámbito general, pero es una de las pocas y de las mujeres que, disfrazadas de hombre, pues participa en la defensa de territorios españoles, sobre todo en Cartagena de Indias, Panamá, Chile, y por supuesto tampoco no tiene un rango de oficial como tal, aunque sí luego por sus hechos heroicos el propio Felipe III pues le concederá un rango incluso el Papa Paulo VIII le concederá también poder vestirse de hombre. Ahora lo veremos, pero esta guipuzcoana nació en San Sebastián. Como os digo, tenemos noticias de su vida por una biografía que se publica, pero ya ha entrado el siglo XIX, 1839, en París, una biografía donde ella parece ser que cuenta a modo de novela casi de corte picaresco, ¿no?, muy típico del siglo XVII, como pues podía ser el Lazarillo de Tormes o incluso el Guzmán de Alfarache, se me ocurre, ¿no?, de Mateo Alemán. Es una biografía ciertamente novelada, donde ella se presenta con unos rasgos de valor que sí los tenía, especialmente acentuados. Una mujer muy justiciera, una mujer brava, que siempre estaba en primera línea de combate. Esta mujer, como os digo, nace en San Sebastián. Es verdad que la fecha que ella recoge en su biografía no es exacta, porque luego la consulta de los archivos de bautismo de la parroquia donde se inscribe señalan que nace en años posteriores. Ella señala en su biografía que nace en 1583. Realmente su fecha de nacimiento es 1592. Ella nace en San Sebastián.
Además, y es hija de militares, es hija de un capitán, Miguel Erauso. Ella va a tener 6 hermanos, 2 de sus hermanos, Joaquín y Miguel, van a ser también militares, mientras que en esos momentos, pensad que estamos a finales del siglo XVI, las mujeres, ella tiene 4 hermanas, las mujeres normalmente pues, tenían destinada una vida o como religiosas o bien estableciendo matrimonios de conveniencia. En este caso, sus hermanas y ellas las van a internar en un convento, en el convento de los dominicos de San Sebastián. Parece ser, aunque no está muy claro, que la abadesa, o al menos una de las religiosas con cierta influencia en el convento, pues era prima hermana de su madre. Su padre es capitán, como digo, Miguel de Erauso, sus hermanos Joaquín y Miguel también son de soldados, y ella va a permanecer en el convento durante aproximadamente unos 11 años. Ella la interna siendo muy chiquitita, 5 o 6 años, y va a estar hasta los 16. Parece ser que tiene una personalidad peleona, combativa, rebelde, y tiene una serie de conflictos en el convento. Llega a hablar de conflictos en su biografía con una monja en concreto, ¿no? Y ella decide escaparse del convento a la edad de 16 años. Entonces cuenta ella un momento que hemos vivido seguro en películas, o yo, por ejemplo, recuerdo películas o biografías también en la que el personaje da un giro radical, y entonces este es el momento en que Catalina de Erauso, bajo un olivo que ella cuenta, cambia su ropa, se corta el pelo. Ese signo de cortarse el pelo es un signo de cambio, ¿no? Un signo de transformación, de volver a empezar algo nuevo. Entonces se corta el pelo, y con esas ropas masculinas, con ese aspecto masculino, de hecho hay un retrato, luego os contaré, de ella, el único que se conserva, algo muy curioso, porque no tenemos retratos de estos personajes, ¿no? Y eso es increíble. Pues decide transformarse o convertirse en hombre y en cambiar su vida para ser soldado, un soldado vasco al servicio de España. Y está dispuesta a enfrentarse en primera línea de batalla. Por eso lo que tú hablabas, Carlos, es importantísimo, ¿no? Ese ADN que está también en los vascos de defensa y de puesta en valor de la nación española. Ella no tenía miedo absolutamente. De hecho, se ponía en primera línea voluntaria. A muchos vascos les ocurría en estos casos, ¿no? Y ella así lo hizo. Entonces, ella se convierte, digamos, en una prófuga que va por el norte de España. Primero pues se traslada a Vitoria, y en Vitoria va a entrar al servicio. En ese momento pues se llaman pajes o criados, ¿no? Entrar al servicio como ayudante de un catedrático de Vitoria que era amigo de su padre. Pero ella sigue haciéndose pasar por hombre. Ella no revela su identidad hasta mucho más, hasta años más tarde, ¿no? Entonces ocurre un suceso que sus padres están buscándola. Entonces ella cuenta cómo su padre va a casa de este catedrático y pregunta por ella. Ella se siente muy mal y decide irse de esa casa, ¿no? Entonces estará por Estella, por la zona navarra, hasta que finalmente se va a trasladar a Bilbao, porque ella sabe que Bilbao es un puerto marítimo que le va a poder trasladar a Sevilla, y Sevilla es en ese momento la puerta hacia América. Ella quería participar en la situación de conflictos y de insurrección que se estaba produciendo ya por aquel entonces en América, ¿no? Y entonces ella embarca en Bilbao, y de Bilbao va a Sanlúcar, y ahí alrededor de 1600, estamos ya hablando de 1606, 1607 aproximadamente, se embarca para Cartagena de Indias, ¿no? Ahí la biografía de Catalina de Erauso, yo luego lo recomiendo su lectura porque son 26 capítulos, es bastante cortita, pero cuenta y da una imagen de cómo es su propia o su personalidad, ¿no? Es una mujer que enseguida pues, es una mujer de armas que entra en conflictos siempre por defender a la nación, siempre busca también, incluso en tierras americanas, aliados, personas conocidas que sean españolas con quienes comparta y tenga en común vínculos especiales,
y ella viaja al servicio siempre de personajes ilustres e importantes que estaban o que tenían el mando de esas provincias, incluso también religiosos, por supuesto, obispos, etc. Y viaja por Cartagena de Indias, por Panamá, por Ecuador. Especialmente es importante su participación. Yo destacaría dos, porque en la biografía siempre, bueno, pues se cuentan una serie de conflictos, de enfrentamientos. Ella llega incluso a estar encarcelada. Veremos también cómo es extenso, pero no quiero alargarme mucho, pero también llega a estar en peligro de muerte en 2 ocasiones, se le llega a dar la extrema unción, ella la pide, y ella participa en 2 conflictos bélicos importantes que se estaban produciendo a mediados ya del siglo XVII. Uno es la Guerra de Arauco, que es en Chile, y este enfrentamiento es de las tropas españolas contra los mapuches. Los mapuches eran esos indígenas chilenos que estaban en ese momento pues, levantándose contra la monarquía de Felipe III, y ella, tanto en esa batalla de Arauco como en la batalla de Valdivia, que a lo mejor os sonará más también en Chile, por sus méritos militares, por su valor. De hecho, cuenta en su biografía cómo va con un grupo de tres soldados y caen los otros compañeros, y ella recoge la bandera, porque claro, en ese momento también la bandera era importantísima, la bandera era... O sea, la guía, todos tenían que seguir al que llevaba la bandera, ¿no? Entonces ella recoge la bandera del ejército español como símbolo de valentía, de valor, y por ese valor mostrado en la batalla de Valdivia, le dan el grado de alférez, ¿no? Que bueno, pues tiene una importancia viniendo de una persona que no tenía formación militar, ¿no? Entonces ella es herida en este conflicto, está a punto de morir, y bueno, como os digo, bueno, la recoge el obispo de la ciudad, le dan incluso la extrema unción, piensan que se va a morir, y ella en el lecho de muerte le confiesa al obispo que ella es una mujer, ¿no? Y desvela, le cuenta su infancia, le cuenta su historia, y el obispo, pues en un acto de generosidad y también de compasión, pues se apiada de ella, le enternece muchísimo, lejos de no creérselo, sí se lo cree, ¿eh? O sea, no pone en duda absolutamente nada de su historia, es ella misma la que solicita que hagan una comprobación física a unas matronas que comprueben que ella realmente es una mujer. El obispo en ningún caso tal, hacen esa comprobación, se lo comunican al obispo, el obispo llega a ella a hablar incluso de que llora, de que se abrazan, y entonces le pide que ingrese en un convento, en el convento de Santa Clara, de Huamanga, ¿no? de la provincia de Cuzco. Y ahí va a estar, en el convento de Santa Clara, va a estar Catalina de Erauso. De hecho, ya tiene una fama importante, porque todo el mundo ya sabe que ella era una mujer, o sea, que había estado ocultando su identidad, y alcanza una fama importante ya en ese momento, ¿no? Ingresa en el convento de Santa Clara, está 2 años, y en esos 2 años fallece el obispo, ¿no? que era su protector. Y en ese momento ella decide, porque además tiene la potestad para irse del convento cuando quiera, ¿no? Y ella decide regresar a España. Estamos hablando aproximadamente de 1623. Momento... Alicia, no quiero meterte en prisa, pero sí, procura ir acabando. Acabo ya. Con la alférez, porque ha surgido de la oscuridad el capitán José Ramón Vallespín, sí. para hacerse cargo de Urdaneta. Así que ahora, nada, acaba con la alférez. Acabo en 2 segundos. Ella regresa a Sevilla, es muy conocida ya, incluso habla de que se tiene que ocultar, tiene fama internacional. Es en ese momento cuando le pide a Felipe IV que, bueno, pues que le pague, o que le dé una paga por los servicios que ella prestó en América. Y también en ese momento parece ser que es cuando Van der Hamer, un pintor de origen holandés, le hace el único retrato que se conserva de ella, que además es propiedad
propiedad de la Fundación Cucha, que se restauró en 2015 y es un retrato magnífico. Primero se atribuye a Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, y es de atribución de Van der Hamer, fechado aproximadamente 1630. Y ella viaja a Roma, es recibida por el Papa Urbano VIII, incluso Urbano VIII le autoriza a vestir ropa de hombre y bueno, acaba el final de sus días en Veracruz, tiene un negocio de traslados, bueno, de mercancías, con un negocio de arrieros, y va a fallecer en la ciudad de Coatla, ¿no? Entonces, me parece muy importante destacar que fue una personalidad incluso muy importante en su época, porque Juan Pérez de Montalbán, que era un dramaturgo importante, que estaba en contacto con el propio Lope de Vega, con Baltasar Gracián, con amigo de Calderón, de Lope, de Tirso, pues le hace una comedia sobre su vida en 1625, aparte del retrato que se conserva, ¿no? Incluso se han hecho películas de la propia monja Alférez, en el 44, en el 87, etc. Hay varias películas. Y nada más, le doy paso al comandante Vallespín. Mi capitán, tiene usted 4 minutos para liquidar Urdaneta. Luego me quitaré uno a mí para que el comandante... ¡Ay, no tiene audio! Ahora te vemos, pero no te oímos. Sí, hay que desactivar el audio, comandante. Ahora. Bien, no, digo que lo voy a hacer en un poquito menos porque andamos mal de tiempo. Lo importante de Urdaneta, que es bastante desconocido, Urdaneta efectivamente no es estrictamente conocido por una virtud militar, porque hiciera una batalla, sino todo lo contrario, pero muy marinera, muy marinera. Su gran aportación a la historia es que fue quien descubrió la manera de volver de las Filipinas a Nueva España, lo que hoy llamamos América, y con ello estableció una ruta marítima de importancia capital para el desarrollo del mundo, que fue lo que llamamos el Galeón de Manila. El Galeón de Manila conectó Nueva España con Filipinas durante 300 años y quizá lo más importante para comprender la dimensión de la importancia de este descubrimiento, de esta línea comercial, es que en realidad lo que enlazaba era un eslabón del enlace entre China y Europa, pasando por Nueva España, por Filipinas, Nueva España y España. ¿Cómo lo hizo? Pues lo consiguió por sus dotes de estudio y de observación. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, él muy joven, había nacido en Villafranca de Ordizia, era hijo del regidor o del alcalde, y se apuntó ya muy joven, típico de un vasco decidido, se apuntó enseguida a una armada del rey, que era la de Loaiza, que es en la que muere el Cano que mencionaba antes, que sale de Coruña 3 años después de la vuelta del Cano. Salen de Coruña con varios barcos y es un desastre, solo llega un barco a Molucas, él llega en el barco a Molucas y se pasa 11 años entre el tiempo que está en Molucas y el tiempo que le cuesta volver en manos de los portugueses, que lo dejan en Lisboa. Es decir, que además es uno de los primeros que dio una vuelta al mundo, después de los 18 del Cano y los pocos más, es uno de los que da la vuelta al mundo en la expedición siguiente. Observó que no encontraban el camino de vuelta, no sabían cómo volver, a Elcano le había salido bien, pero se trataba de volver por el Pacífico. Y él es el que lo consigue cuando ya, después de haber sido soldado y capitán, tanto en Molucas a las órdenes del rey, como después en Nueva España, de desarrollar multitud de trabajos para el rey, tanto judiciales como militares, etcétera, etcétera, cuando por fin decide, ya porque era un hombre sesudo, hacerse agustino, se pasa unos cuantos años de monje agustino y entonces el rey lo recupera porque es un hombre con mucha cabeza y lo quieren de cosmógrafo en la expedición de Legazpi, del que va a hablar ahora Alicia. Un hombre muy sabio, es una de las maneras como se referían a él, y también muy tenaz, muy capaz, y que combinó las armas con la ciencia y con la milicia. Perdón, sí, las armas con la ciencia y con la religión. Es decir, es el perfecto ejemplo del monje soldado, que fue el modelo de soldado más importante en la Edad Media y que, como explicaba ayer en Petit Comité, todavía hoy sentimos el fulgor de aquella manera de vivir, de que el soldado y el monje tenían unas virtudes que permitían que se fundieran en una misma persona ambas cosas. Urdaneta, una figura importantísima
para lo que fue el Imperio español, incluyendo a Portugal, que dominó el mundo como nunca nadie había hecho antes. Esto. Bueno, pues a Legazpi lo hemos pasaportado antes de aparecer en escena para dar paso al medio hombre. Hablas de Lezo. Alicia. Vale, pues voy a intentar ser también breve, gracias comandante, porque ahora voy a ser yo breve y así poder devolverte el favor. Bueno, pues rápidamente Blas de Lezo también es una de las figuras más conocidas y más emblemáticas de los ilustrísimos marinos vascos que han defendido España, y además es absolutamente conocido. De hecho, el Museo Naval de Madrid hizo una exposición excelente yo creo que es en 2013, tengo por ahí el catálogo, luego os lo mostraré. Un vasco de pasajes, además también de familia de marinos, yo creo que era el tercero de 8 hermanos, él ya desde muy pronto entra o se embarca en la Marina, en la Armada francesa, ¿no? Porque estamos en un contexto de la Guerra de Sucesión, estamos a principios del siglo XVIII, Francia y España son aliadas, entonces durante esa Guerra de Sucesión él va a enfrentarse con las escuadras inglesas, holandesas fundamentalmente, en la guerra de Gibraltar, donde además de ahí viene también el sobrenombre de medio hombre, ¿no? Porque él recibe en primer lugar en esa guerra de Gibraltar un cañonazo en la pierna, luego además en conflictos posteriores también en la guerra de sucesión pues en Menorca, en la defensa también de Barcelona, etcétera, en Tolón incluso también con los franceses, pues él pues recibe también astillas en el ojo izquierdo y hace que pierda el ojo izquierdo. Él incluso también interviene cuando Isabel de Farnesio, la segunda mujer de Felipe V, viene a España. Él interviene también en la escolta de la llegada de la futura reina al mando de Nuestra Señora de Begoña, y él acompaña esa flota. Y luego la parte más importante, o la parte que más conocemos o que más ha pasado a la historia, es cuando finaliza la Guerra de Sucesión Española y Blas de Lezo pues es enviado como América, ¿no? Para, digamos, limpiar ese mar del sur de piratas, de contrabandistas, etc. Y ahí es nombrado jefe de la escuadra del Mar del Sur y se traslada fundamentalmente a la zona de Perú, ¿no? Él se casa con una limeña, Josefa Pacheco, con quien tiene 7 hijos. De hecho, es curioso porque la ceremonia la oficia el obispo de Perú, que es un obispo muy conocido, Diego Morcillo. Hay un cuadro en el Museo de América de Madrid magnífico de la entrada del virrey Morcillo a Potosí, y se puede ahí ver la magnificencia de la ciudad, la importancia de la ciudad como foco fundamental, ¿no? del desarrollo español y de las costumbres españolas ahí. Y es en ese momento cuando él se encarga de toda la flota del Mar del Sur, ¿no? Y entonces se produce una mejora y un aumento en la flota, pero esto le va a costar un enfrentamiento a Blas de Lezo con el virrey de Perú. Ese enfrentamiento pues le va a costar el que solicite al secretario de Marina, José Patiño, en ese momento, el regreso con su familia de vuelta a España. Estamos hablando aproximadamente de 1730. Sigue manteniendo aún de regreso a España ese litigio con el virrey de Perú por el impago de una parte del salario que todavía le había quedado pendiente. Ese conflicto se va a acentuar a lo largo del tiempo. Cuando regresa a España, él va a estar afincado en Cádiz, porque es nombrado en 1734, creo recordar, el jefe del Departamento Marítimo de Cádiz. Él va a estar ahí poquito tiempo, porque además es un hombre que le gusta la acción. Él regresa de nuevo a América como comandante general de Cartagena de Indias en 1737, y es en ese momento de conflicto, ¿no? Porque se está produciendo también, se sigue acentuando el contrabando británico en la zona, ¿no? Y se produce el conflicto famoso de la oreja de Jenkins, ¿no?
¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este conflicto? Pues los españoles apresan a un contrabandista, a Robert Jenkins, y lo apresan en las costas de Florida por contrabando. Esto despierta, despierta malestar e indignación en la prensa británica y en el gobierno británico, y entonces el rey Jorge II, el rey inglés, decide declarar la guerra a España, ¿no? Y entonces manda una flota importantísima, compuesta, creo que eran unas 27, 28 naves, comandada por el almirante Vernon, por Edward Vernon, a que pues conquiste las plazas españolas de Panamá, de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, se produce un primer enfrentamiento en Portobelo, que ganan los ingleses. Esto tiene una gran repercusión en la capital británica, en Londres. Hay un apoyo incondicional del gobierno británico y entonces el plan, ¿no?, de los ingleses es tomar Cartagena de Indias, ¿no? Entonces, para tomar Cartagena de Indias, Vernon manda una escuadra de unos 200 navíos, estamos hablando de 200 navíos, unos 20.000 hombres, mientras la flota española tenía no más de 6 navíos y unos 3.000 hombres. En ese momento, Blas de Lezo pues, defiende, incluso está casi un mes de asedio, ¿no?, de la ciudad de Cartagena de Indias. Ellos están en el castillo de San Felipe, estamos hablando de 1741, y claro, el asedio es tal que los ingleses ya dan por vencida la fortaleza, ¿no?, y ya dan por derrotado a Lezo y por supuesto a la escuadra española. ¿Qué pasa? Que Vernon, bueno, pues equivocadamente y por pues ese exceso de confianza, manda un mensaje al rey para decirle que esto ya está hecho, ¿no?, que la ciudad estaba ocupada. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que empiezan a hacerse medallas conmemorativas, pues incluso, de hecho, se conservan en el Museo Naval de Madrid, el comandante sede del cuartel general de la Armada, donde está el comandante, y hay medallas en las que aparece pues, el propio Blas de Lezo arrodillado, incluso la anécdota de que está arrodillado, y no tenía, le faltaba una pierna, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea de ese exceso de confianza inglesa, ¿no? Y al final, ¿qué ocurrió? ¿No? Que los ingleses evidentemente caen estrepitosamente, son casi 10.000 bajas inglesas por apenas 600 españolas, y bueno, Blas de Lezo es herido en el muslo, es herido en una mano, y esas heridas hacen que fallezca. De hecho, Carlos III creo que le concede a su hijo en reconocimiento el título de marqués de Obieco, ¿no? Y bueno, además la Armada, y esto también el comandante lo sabe muy bien, pues ha dado una fragata a la clase Blas de Lezo, la F-103 creo que es, el nombre, además hay muchísimos monumentos de Blas de Lezo, hay en Cádiz, por supuesto, en el Paseo de Canalejas, hay en el Paseo de Colón de Madrid, hay en la Diputación Foral de Guipúzcoa, esos medallones donde está el Cano, donde está Legazpi, donde está Urdaneta, está también Blas de Lezo, y hay una placa conmemorativa también de Blas de Lezo en el castillo, enfrente en el Panteón de Marinos Ilustres, y otro monumento en el castillo de San Felipe, en Cartagena de Indias. Pues vamos ahora con un almirante que tiene Alameda en Bilbao, y que yo espero que después de esta conferencia el alcalde de Bilbao no le retire la Alameda ni nombre a la calle. Vamos con Recalde, comandante. El audio, comandante. Recalde vasco, como todos los que estamos hablando, vasco indudable desde de Bilbao. Era de familia de armadores, ya le venía la tradición marinera y militar, porque el padre y el abuelo eran veedores, habían sido veedores de las escuadras del rey, por lo tanto tenían una relación muy directa. Bien, Recalde efectivamente es militar, es marino de guerra, porque se pasa toda la vida realmente desde el principio guerreando. No, al principio no, al principio es soldado de infantería, se pasa a caballería, dicen algunos, obtiene el grado de capitán, y es desde el grado de capitán, luchando en Flandes, cuando salta al mar y se convierte en jefe de una flota. Eso nos da una idea de lo flexible que era el mundo entonces. Yo suelo decirlo, la diferencia la separación entre la armada y el ejército es una cosa relativamente moderna. Cuando vemos los retratos, por ejemplo, de don Álvaro de Bazán, estamos ante el retrato de un general vestido con
su armadura. Y muchas veces decimos, no, es que era un gran navegante o marino, por ejemplo, de Magallanes, Magallanes era un capitán. Cuando se le nombra jefe de la escuadra, era un capitán de soldados, que había ido muchas veces en barco, porque había ido a la India. Bueno, pues como pasa con muchos, y el caso es que Recalde es de los que se pasa, primero se bate el cobre como soldado, y después, sin pasar por manos a los hombros, que decimos los militares, se convierte en jefe de una flota, demuestra que sabe hacerlo, tiene tradición, su familia es marinera, y ya empieza a mandar cada vez flotas más importantes y se convierte en lo que diríamos hoy, en un almirante importante. Pero tengo que hacer una aclaración que no es exactamente de Recalde, aunque le afecta directamente. En tiempo de Recalde y en el siglo siguiente, un almirante era el segundo al mando de una flota, no era un cargo, no era un grado militar como es ahora. El almirante era el segundo de la flota, el que mandaba la flota era el capitán general. Entonces, sí, es verdad que Recalde actuó en la faena más importante de su vida, que fue después de haber participado en varias operaciones. Por ejemplo, se encargó de la flota que salía de Andalucía para participar en sofocar a los rebeldes portugueses que se negaban a asumir que su rey era Felipe II, su rey legítimo, y van a las Azores, hay una flota que manda Bazán, don Álvaro de Bazán, y efectivamente esta se la pierde en las primeras acciones, pero por fin llega con su escuadra a unirse a las fuerzas de Bazán y participa en el resto de la pacificación de las Azores. Y a partir de ahí, inmediatamente después, es cuando sucede la gran campaña en la que él, digamos, hace su gran trabajo, que es ser el segundo de la Armada de la Jornada de Inglaterra. El jefe iba a ser, el capitán general, iba a ser Bazán, como todos sabemos. Se trataba, a final del siglo XVI, se trataba de darle un escarmiento definitivo a la Inglaterra protestante, que no hacía más que ayudar a los rebeldes holandeses. Y bueno, el caso es que se nombra Bazán capitán general. Bazán muere, él ya conocía a Recalde, lo había aupado a la almirantía, al almirantazgo, es decir, era su segundo. Y cuando por fin muere don Álvaro, se nombra a un grande de España para que pudiera dar órdenes y que le obedecieran. Estamos hablando como lo de Magallanes cuando se le nombra caballero de Santiago. Y Recalde probablemente esperaba que le hubiera caído el mando, pero se ve que el rey Felipe II le pareció que no iba a poder hacer obedecer a, por ejemplo, a Alejandro Farnesio, y entonces le pone a Medina Sidonia. Todos sabemos cómo acaba la jornada de Inglaterra. Por supuesto, no es una derrota militar, es una derrota contra los elementos. Felipe II tuvo todo, o sea, no se equivocó un milímetro cuando dijo que había ido a luchar contra los elementos. Es verdad que los ingleses tuvieron la habilidad de atacar justo en el único momento que podían conseguir una derrota, entre comillas, militar. Bueno, Recalde se bate el cobre durante toda la campaña, dirige las flotas muy bien, él conoce ya un poco Irlanda porque ha participado en las operaciones de llevar un ejército previamente a Irlanda para conquistar, para expulsar a los ingleses. Fue un fracaso desde el punto de vista militar, él fue el que llevó los barcos y bueno, por fin vuelve, entre comillas, derrotado por los elementos, vuelve a Coruña y poco después muere. Es un hombre que, como todos los que estamos hablando, no tenía la más mínima duda que su patria era España, que él era castellano de lo que entonces se llamaban las Vascongadas, de Vizcaya, etcétera, etcétera, y no dejó de servir al rey donde fuera. Curiosamente, el barco que llevó de insignia en la jornada de Inglaterra era un barco portugués, era un galeón portugués. Es decir, apertura de miras y ambición y espíritu de sacrificio. Apunto por fin que era un hombre muy capaz y que además tenía un espíritu muy crítico y se quejó al rey Felipe II cuando volvió de lo que para él fueron los defectos del mando de Medina Sidonia y de cómo se comportó la flota. Es decir, un espíritu crítico, un espíritu esforzado, murió relativamente joven en Coruña, cascado por las enfermedades. Entonces había muchas epidemias en los barcos, que nos recuerda a que lo de ahora antes era muy común, las epidemias, sobre todo en los barcos. Y bueno, Recalde, un gran marino de la Armada Española, jefe de flotas y almirante de flotas. Pues ahora, muchas gracias, José Ramón. Ahora Alicia pasa a otro teniente general
de la Armada, como fue José de Mazarredo, que también tiene de momento una alameda en Bilbao. Así que, Alicia, cuéntanos quién fue José de Mazarredo. El Hércules vizcaíno, ¿no? Que se le conocía como tal. El personaje de Mazarredo es especialmente también interesante porque tuvo una parte de científico, de experto, de hábil reformista en muchos aspectos que me parece que es esencial destacar, ¿no? Porque era un hombre ilustrado, un hombre del 18, ¿no? Era un hombre culto que desarrolla durante ese reformismo borbónico iniciado por Felipe V pues una modernización en la Armada desde mi punto de vista pues absolutamente novedosa y revolucionaria, ¿no? Haciendo a los pues oficiales y expertos científicos, ¿no? Con formación técnica, ¿no? Impulsó expediciones científicas, desarrolló también la idea de crear un museo naval en la propia isla de León, que era como se llamaba antes a San Fernando, y también situó el depósito hidrográfico como epicentro de toda esa actividad cartográfica, ¿no? Que tenía la Armada en ese momento y de cuyos fondos se nutre abundantemente el Museo Naval hoy en día, ¿no? De hecho, también desarrolló la Escuela de Guardia, o estuvo al mando de la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena y fue un personaje especialmente excepcional, no solo como marino, sino como hombre ilustrado, ¿no? Pensemos que la Armada en el siglo XVIII, pues sus marinos, sus militares, estaban formados en ciencias físicas, matemáticas, astronomía, eran personas absolutamente formadas en ese sentido, ¿no? Él entra muy joven en la Armada, entra con 14 años, se embarca en Filipinas ya como teniente de navío, participa incluso bajo el mando como teniente de navío con Juan de Lángara. Juan de Lángara fue ministro de Marina, además capitán general de la Armada, un personaje importantísimo también con el que empieza a realizar sus primeras mediciones, sus primeros estudios científicos de la altura de los astros, la distancia entre las estrellas, participa incluso en la campaña de Argel, en la derrota de Argel en 1775 y como os digo, está al mando de la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena y ahí realiza una serie de cambios introduce una serie de novedades en el plan de estudios porque da a los oficiales una formación marinera, pero una formación científica también, con estas asignaturas de las que os hablaba antes, ¿no? Y da valor y da importancia a los estudios superiores, ¿no? Entonces eso es fundamental. De hecho, bueno, además es muy conocido en Cádiz. Cuando yo estaba de directora técnica del Museo Naval en Cádiz, hay una copla muy famosa en Cádiz que dice, porque él participa en la defensa de Cádiz contra Jervis y contra Nelson en 1797, sustituye a José de Córdoba y participa con Blas de Lezo también en la defensa de Cádiz. Y se habla de las lanchas cañoneras que había antes ideado Antonio Barceló y él, bueno, pues la defensa de Cádiz, que luego no iba a servir para mucho, pero protege la bahía con 136 o 140 lanchas cañoneras. Y hay una copla muy famosa en Cádiz que dice: ¿de qué sirve a los ingleses tener fragatas ligeras si saben que Mazarredo tiene lanchas cañoneras? Y eso se canta y es muy conocido. Además, yo lo descubrí allí porque Mazarredo es una figura insigne, ¿no? Allí. Y bueno, es interesante también porque es nombrado en 1798 capital general también de departamento de Cádiz y, como os digo, va a centrarse fundamentalmente en la creación del Observatorio Astronómico de la ciudad de Cádiz, ¿vale? Él luego es nombrado director general de la Armada en 1808 hasta que muere en Madrid en 1812, creo recordar que es, pero lo más importante, aparte de esa labor científica, aparte de ese desarrollo del observatorio, del Museo Naval, que luego finalmente no se va a hacer en la isla de León, sino que se va a hacer en Madrid, ya entrado el siglo XIX, premia económicamente a
todos los marinos que están a su cargo, al cargo de o que están en su escuadra. Y además crea un sistema de pensiones para viudas de muertos en combate. Crea un reglamento, aparte de crear también un colegio nacional para sordomudos, siguiendo el modelo francés, etc. Pero económicamente premia a los vascos. Los vascos siempre además estaban en primera línea de combate. Él va a pagar a todos los que estaban destacados en su escuadra y además crea un sistema de pensiones para viudas, y eso es especialmente interesante, aparte de toda su formación militar y su gran conocimiento de las ciencias astronómicas, físicas y matemáticas. Desde luego, Mazarreno fue un adelantado a su tiempo. Lo fue. Nos quedan 8 minutos para dos personajes muy importantes. El primero de los dos últimos es Cosme Damián Churruca, de Motrico, que a mí hay una anécdota que es muy conocida, pero que no me resisto a dejar de contar, que es después del desastre de Trafalgar, cuando los ingleses remolcan el San Juan de Nepomuceno a Gibraltar, en lo que era su cabina se coloca una placa con su nombre, y las personas que pasaban a esa cabina tenían la obligación de descubrirse en señal de respeto a este insigne marino vasco y español, ¿no? Así que, mi comandante, vamos con Cosme Damián Churruca. ¿Qué más queda? Churruca y en General Álava. Yo soy de Llodio a la vez, por lo cual en General Álava hay que hablar sí o sí. Sí, el popurrí lo dejamos, hablo 4 minutos. Bueno, tengo que hacer un par de aclaraciones. No se llama almirantes a los generales de marina hasta final del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Por lo tanto, efectivamente, todas estas personas que estábamos hablando eran generales de marina, y cuando ascendían a lo que hoy llamamos almirante eran brigadieres. Así es como muere Churruca, y luego si ascienden de brigadieres, jefe de escuadra, y si ascienden es teniente general, se le nombró a Churruca póstumamente teniente general por sus méritos, y por fin se podía llegar a capitán general. Segundo, quería volver un momento al principio de todo, que he insistido mucho en que Juan Sebastián Elcano y Urdaneta entendían los vientos. De Urdaneta no lo he dicho bien, pero efectivamente Urdaneta, el gran mérito es que comprende que la circulación de vientos del Pacífico es similar a la del Atlántico. Colón, para llegar a América, primero bajó a Canarias y cruzó por el sur hasta el Caribe, y después volvió más al norte. Y así son todos los viajes a vela desde entonces a América. Es verdad que Urdaneta, los primeros no siguieron esa misma lógica de subir hacia el norte, y Urdaneta lo que hizo fue subir al norte como si estuviera en el Atlántico. Pero bueno, ese fue el gran mérito. Y con lo que decía Alicia de Mazarredo del museo, creo que es curioso señalar que el museo nació como un instituto perfectamente moderno, que no pretendía ser lo que hoy es un museo con piezas antiguas, al contrario, se pretendía que fuera un centro de adiestramiento. En ese espíritu de la Ilustración se pretendía que hubiera un centro donde los guardiamarinas y los oficiales pudieran aprender su profesión, con modelos de barcos, con cañones, etc. Hoy esas piezas ya son de lo que hoy llamamos un museo. Bien, Churruca, nacido en Motrico, de familia hidalga. Entonces había que ser hidalgo para entrar tener cierto grado de nobleza, y por eso es una de las razones por las que los vascos, no solo en la armada, sino en todos lados, accedían a ser sirvientes del rey, o sea, servidores del rey en todo tipo de trabajos, porque como los vascos eran hidalgos por naturaleza, tenían concedida la hidalguía. No, es verdad, ellos llegaban a Madrid y decían: yo quiero ser secretario de esto, yo quiero ser guardiamarina. Ah, no, como es vasco, este es mejor español que ninguno, adelante. Y ellos, igual que ahora, como los mejores españoles. Bien, pues así entra Churruca en la Armada y hace una carrera muy típica, muy normal, con todos sus ascensos, y es precisamente un protegido de Mazarredo, porque Mazarredo, con ese espíritu que ha explicado Alicia de la Ilustración, se fija en que Cosme es una persona muy aplicada en las ciencias, lo que en mi carrera en la Escuela Naval llamaríamos un avanto, una persona que le gusta mucho estudiar, que sabe mucho de astronomía, y efectivamente en la primera parte de su carrera se brilló sobre todo porque participó en expediciones científicas hidrográficas de primera importancia, merced a su conocimiento de la astronomía.
los que recuerden la historia aquella de los relojes de los ingleses que dicen que resolvieron el problema de la longitud, bueno, vamos a ver, eso como siempre es una exageración de los ingleses. Esta generación de marinos ilustrados se dedicó a esta cuestión y, vamos, trabajaron muchísimo para que los marinos como yo, vamos, quiero decir, los actuales y anteriores, que lo que aprendimos en astronomía, en navegación astronómica, era usar ese estante, que teníamos que bajar 3 estrellas, tres alturas, para poder establecer una situación. Eso está mucho más allá de lo que fue el sistema, que era bastante patatero, de sencillamente con el reloj calcular la longitud. La cosa fue mucho más complicada y toda esta generación participó en ese esfuerzo científico y Churruca fue uno de los destacados. Pero después de una fase inicial en la que su labor principal es ser un aventajado científico, astrónomo, etcétera, etcétera, hace buena carrera, capitán de navío, brigadier, manda un navío y por fin, cuando ya estamos en los albores de Trafalgar, le toca ser comandante. Yo me gustaría decir capitán del navío San Juan de Nepomuceno, y bueno, le toca el puesto de vanguardia, en la salida de la flota, cuando Villeneuve ordena volver, virar por redondo. Churruca se queda de último por el cambio justo de dar la vuelta y entonces se le echan encima hasta 6 o 7 barcos ingleses y machacan el San Juan de Nepomuceno hasta que el propio Churruca muere como consecuencia de la artillería inglesa. Y es verdad que a partir de ahí los ingleses con su sabida caballerosidad, que en realidad era una caballerosidad que se daba entre todos los marinos de entonces, es decir, las ceremonias de rendir un barco, el que venía con el oficial que venía a recoger el sable para demostrar que el capitán se había rendido, le invitaban a un té en mitad de la batalla, que esto parece mentira. Entonces, este suceso que has contado, bueno, es por supuesto un homenaje a Churruca. Churruca se batió muy bien, era un gran jefe y, como digo, murió heroicamente en Trafalgar y ante unas fuerzas claramente superiores se le ascendió a teniente general a título póstumo. Y quería señalar únicamente que justo antes de llegar a Cádiz, antes de la batalla de Trafalgar, viniendo de Galicia, tuvo un motín en su barco de unos infantes de marina. Y una de las cosas que él estaba muy orgulloso es que consiguió que, a pesar de que se le habían amotinado, los consiguió volver a la obediencia y consiguió que se evitara que los condenaran a muerte y los ajusticiaran. Él estaba muy orgulloso, lo cual demuestra el talante humano que tenía. Un vasco de primera categoría, hombre muy juicioso, muy estudioso, adelantó mucho las ciencias y encima peleó como el que más. Vamos a confiar en que su gusto no acabe en el Cantábrico. Alicia, vamos con el general Álava. Con el general Álava, Vitoriano. Ya cerramos. Y ya cerramos. Vitoriano nos faltaba también, nacido en Vitoria, bueno, era un hijo de una familia aristócrata, conocéis, ¿no? Además, de hecho, en Vitoria todavía se conserva el palacio familiar, el Palacio Álava Esquivel. Él, fijaros que ingresa con 13 años en el regimiento de infantería de Sevilla. Él tira primero más quizá por desconocimiento hacia tierra, ¿no? Pero claro, tenemos que pensar en que su tío, Ignacio María de Álava, que también daría para hablar muchísimo, además está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres, también capitán general de la Armada que participa y interviene en Trafalgar, personaje importantísimo. Él le orienta, aconsejado por su tío, y en alrededor de 1790 ya ingresa en la Armada, ¿no? El general Álava es importantísimo por varias cosas. A mí me gusta destacar también su aspecto como protector de las artes y de recuperación de bienes culturales, no solamente como militar, volviendo a retomar también la figura de Mazarredo como científico, pero él participa también de la mano de su tío, de Ignacio María, en Trafalgar. Él ya es teniente de navío, pero por sus méritos militares ya asciende a capitán de fragata. Y tras la derrota de Trafalgar, pensemos que la Armada, o sea, es la derrota más importante de la Armada española, pensemos que
que la situación y las pérdidas económicas y la situación de la Armada Española está en un declive evidente. España es aliada de los franceses, se firma el Tratado de Fontainebleau, esto es un poco largo, pero en 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau, de manera que España y Francia siguen siendo aliadas y deciden conquistar o ocupar Portugal, ¿no? Entonces España iba a ser un paso, y sobre todo el País Vasco iba a ser un paso fundamental para esa ocupación francesa y española de Portugal. Portugal era aliada de los ingleses y Portugal pues se iba a dividir, creo recordar, en 3 zonas, etc. Entonces ese paso que sería el País Vasco pues se convierte pues en un centro fundamental y neurálgico para las ambiciones del propio Napoleón, ¿no? Sabemos luego todos que se va a desatar la Guerra de la Independencia en 1808 y el general Álava pues va a intervenir de manera decisiva aquí. Bueno, es proclamado José I como rey de España y entonces se traslada a la corte a Vitoria. Se traslada a la corte a Vitoria porque Vitoria además tenía bueno, pues edificios especialmente importantes para ser ocupados como cuarteles, para el Palacio de Montehermoso, que si conocéis, bueno, Vitoria es un palacio del siglo XVI, está reformado y tal, se convierte en la sede, ¿no? del gobierno la casa del amante de Pepe Botella. Exacto, exacto. Yo sé que te gusta mucho este personaje, Carlos, entonces la pena que tengamos poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, pensemos que se producen, estamos en la Guerra de la Independencia, se producen bueno, los triunfos de Bailén, ya lo conocemos, de Euclés, etc. Entonces España en ese momento se convierte en aliada de Inglaterra y de Portugal, ¿no? Entonces al general Álava se le va a nombrar representante español, bueno, representante español del Estado Mayor británico, y ahí en ese momento es cuando va a establecer una relación de amistad que va a durar a lo largo de toda su vida con el duque de Wellington, ¿no? Y entonces esa es la relación muy directa que existe entre el duque de Wellington y él. De hecho, cuando se tiene que, por el absolutismo fernandino, se tiene que ir de España, va a acogerlo el duque de Wellington en una casa que él tiene de campo y tal. Importante, la batalla de Vitoria, 1813, contra las tropas napoleónicas, se celebra y se ha celebrado hace poquito, ¿no? El 21 de junio. Eso es, hay una recreación histórica, creo recordar, sí. Suele haber casi todos los años, ¿verdad? Porque está incluido como en las rutas napoleónicas, es un itinerario cultural europeo y tiene mucha importancia dentro del marco de las rutas napoleónicas. El general Álava defiende la ciudad. De hecho, creo recordar que hay un monumento de la batalla de Vitoria en la Plaza de la Virgen Blanca, ¿puede ser? Sí, exacto. Sí, ¿no? Y otro del general Álava en la Plaza de la Provincia o en Vitoria, ¿verdad? O sea, haciendo memoria de monumentos y tal, ¿no? Me parece muy importante también la labor, bueno, él se casa también con una mujer muy, muy interesante, que Loreto de Arriola también es importante porque es una mujer muy culta, es una mujer ilustrada que le va a llevar las cuentas, que le va a llevar los asuntos en medio de todo este conflicto de la batalla de Vitoria. Además se casa en 1813, es una mujer muy curiosa de la que merece la pena tirar del hilo, ¿no? Sigue manteniendo su amistad con Wellington, va a apoyar muchísimo a los ingleses, él va a estar va a ser la mano derecha de Wellington durante la batalla de Waterloo en 1815, y luego además esa labor fundamental de recuperación de bienes culturales del tesoro artístico nacional, muchos de estos bienes conservados en el Museo del Prado, expoliados por los franceses, otros desafortunadamente entregados voluntariamente por el propio Fernando VII, porque todo hay que decirlo, pero interviene junto con un pintor muy conocido, Francisco Lacoma, o bueno, es un retratista, es un pintor de bodegones, tiene muchas obras en el Museo Romántico de Madrid. Recuperan alrededor de unas 400 obras y luego las depositas en las embajadas españolas de Francia, de Bruselas, de Amberes, y esa labor es fundamental y esa labor hay que recordarla porque gracias al general Álava tenemos las obras que tenemos de arte hoy en día y que podemos contemplar en muchos de los museos nacionales, ¿no? Luego él tiene una serie de cargos políticos en Vitoria, él regresa a Vitoria, pero como os digo, con el absolutismo fernandino se va fuera de España, se
se traslada a una casa de campo que tiene el propio Wellington. Con el reinado de la reina regente regresa otra vez a España, creo que es alrededor de 1834, y es nombrado embajador de Inglaterra, ¿no? Y luego ya pues, fallece por circunstancias casuales en Francia con su esposa, y sus restos son trasladados. Él está enterrado en Vitoria, ¿eh? Y el general Álava es una de las personas o de los personajes más importantes y más relevantes también en la historia de los grandes. Nos quedan muchísimos, ¿verdad, comandante? Porque los vascos han contribuido sobremanera a la consolidación de España como nación, ¿no? Al frente de ejércitos, bueno, como ahora tenéis 2 minutos de reloj para recapitular, sé que el comandante quiere hacer un pequeño popurrí. Y luego creo que tú también, Alicia, quieres enseñarnos alguna publicación. Sí, simplemente alguna bibliografía, pero nada, 2 minutos. Le dejo al comandante que... No da tiempo ni siquiera de hablar del popurrí, aunque bueno, yo me gustaría decir que conviene no ser demasiado localista, y yo hubiera estado preparado enseguida de hablar de los que no son estrictamente de las provincias del País Vasco actual, pero que son prácticamente lo mismo. Figura señera. Don Álvaro de Bazán. La familia Bazán es navarra. Pedro Navarro era navarro. Los cántabros, los vascos del siglo XVII lo que querían era ser cántabros. ¿Por qué? Porque los cántabros habían sido los que habían resistido más la dominación romana. Y como al fin y al cabo el Golfo de Cantabria, lo que llamamos el Mar Cantábrico, incluye todo, cantábricos eran todos, sobre todo si nos remontamos a antes de la invasión musulmana. En tiempo de los visigodos aquello era el Ducado de Cantabria. Bien, entonces creo que hay personas importantísimas. Pero, por ejemplo, no lo he mencionado por falta de tiempo, a Churruca, cuando está haciendo una misión científica, se desata una de las guerras de entonces contra Francia, la de la Convención, y él está en el Caribe, y llega el general, ya no me acuerdo, Arizmendi, ¿cómo es Ariz? Se me olvida. Espérate, que lo voy a mirar yo aquí. Aristizábal, el general Aristizábal, general de Marina, que llega con una flota para defender el Caribe, acusa a Churruca de dedicarse demasiado a la ciencia y de no ayudarle con sus barcos, porque tenemos barcos armados. Tal. Bueno, pues este Aristizábal, por supuesto, también era vasco. Hay vascos no solo en la Marina, sino en toda España. Yo hace mucho tiempo le leí, todavía está escribiendo, Raúl del Pozo, le leí un día que los apellidos en EZ son vascos. Es decir, ya no es que haya multitud de apellidos vascos, Gamboa, los que quieras, apellidos por todos lados, en todos lados, sino que es que encima la forma de llamar generalmente en Castilla a los hijos de algo, es Pérez, Martínez, Rodríguez. Eso viene de Aragón, que baja por Pamplona, cuando Aragón todavía no era Aragón, Jaca, baja por Pamplona, se instala en el reino de Pamplona y después en el reino de Navarra, y luego pasa por lo que hoy es el País Vasco y se desparrama por toda España. O sea que es que en realidad yo suelo decir que sí, que efectivamente Castilla hizo en gran parte a España, incorporando, organizando la estructura de la nación, incluyendo a Portugal, cuando en su tiempo. Pero es que a Castilla la hicieron lo que hoy llamamos vascos, que son los que bajaron luchando contra el Islam, pues por todo lo que es Pamplona y después el País Vasco. Así que nada, ha sido un placer todo ese pequeño pupurrí que quería hacer y nada, ha sido un placer hablar de vascos. Y bueno, estaría dispuesto de hablar de cualquier otro tipo de marino de la historia. Muchas gracias. Yo estoy seguro que el placer ha sido para los espectadores que han podido disfrutar de vuestra sabiduría y de esa forma de contarlo tan amena, ¿no? Lo que es una pena es que se desconozca hoy esta historia y que esto hoy no se cuente en los colegios y los chavales desconozcan quiénes son estas personas de los que hemos hablado, ¿no? Así luego pasan las cosas que pasan, en fin, pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Alicia. Yo quería mostraros, mira, por ejemplo, ahora que hablas de los colegios, nada, 2 segundos. Este es un cómic que editamos desde el Ministerio de Defensa, de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, sobre el Cano, y además, no sé si lo conoce el comandante. Enseña la última página.
El último dibujo, más arriba. Ahí están Elcano y Magallanes, los dos, diciendo, hicimos una cosa grande, ¿eh? Pues eso ya es. que lo hicimos. Me encanta porque es un vasco y un portugués diciendo hemos hecho, eso es. Esa es la idea. No quiero extenderme más, pero esa es la idea que decía el comandante, la idea que yo comparto también, el abrazo del mundo, esa unión entre Portugal, entre España, mirando al océano. Os agradezco mucho. Este es un cómic que editamos desde el Ministerio de Defensa, que además regalamos a los colegios para chavales, para que conozcan un poco más la historia de España. Estamos haciendo además también uno sobre la bandera, sobre el escudo, sobre el himno, la fiesta nacional, que se publicará este año si Dios quiere. Y también, sí, y que está disponible en internet. Sí, este se puede descargar, eso es, comandante, sí, a través de las publicaciones del Ministerio de Defensa, este lo podemos descargar. Estamos en marcha con el de la bandera, el escudo, el himno y la fiesta, se hará uno también, tenemos intención de hacer uno cada año sobre el año que viene, si Dios quiere, don Fernando de Córdoba, el gran capitán, y entonces... Bueno, simplemente decir que estamos trabajando por la difusión del patrimonio cultural y que dar a conocer un poco nuestra historia, ¿no? Que es verdad que se crean relatos nuevos, se está modificando, se está cambiando, se está transformando, y nosotros lo que tenemos que, nuestra misión, la del comandante, la mía, desde las instituciones públicas, desde donde cada uno podamos, es dar a conocer nuestra historia, ¿no? Pues ha sido una gozada poder disfrutar de vuestra compañía y aprender de vosotros, como estoy seguro que han disfrutado y han aprendido las personas que nos han acompañado desde casa. Muchas gracias y ojalá volvamos a vernos pronto. Gracias. Adiós. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós.